Bienvenida a AGH, la Academia de Profesores y Profesoras de Geografía e Historia. Esta semana nos adentramos en la climatología. Este bloque está relacionado con los temas 4 y 17. Para sacar el máximo provecho a la clase, es necesario haber estudiado previamente estos temas, o al menos haberlos escuchado o visualizado en su versión audio o vídeo. Luego se visualiza la videoclase práctica, a continuación se leen los bloques y por último se realizan las tareas semanales. La documentación de esta semana tiene varios componentes. El bloque de teoría amplía y profundiza los contenidos del temario. Vamos a trabajar la climatología general, las particularidades climáticas de la península ibérica, climatología aplicada y finalmente la acción por el clima, vinculando el bloque con los objetivos de desarrollo sostenible, en especial con el número 13, acción por el clima. En el documento del bloque práctico se distingue con un fondo gris la teoría nueva, aquella que amplía y profundiza los contenidos de los temas 4 y 17 que proceden del temario de posiciones. Tienes también un bloque específico dedicado a los supuestos prácticos, donde encontrarás las pautas para realizar cada tipo de ejercicio de climatología, mapas e imágenes relacionadas con el clima, problemas climáticos, climogramas y mapas de tiempo de diferente tipología. Este segundo documento se completa con multitud de ejemplos resueltos, en su mayoría procedentes de anteriores procesos selectivos. Si te preparas para Canarias o Cataluña, dispones de nexos independientes adaptados al modelo de prueba práctica que se desarrolla en estas comunidades, con ejemplos resueltos y tareas diferenciadas. La clase se divide en dos partes. En primer lugar, explico la teoría que se necesita para afrontar los supuestos prácticos, con especial interés en aquellos aspectos que no aparecen en el temario. En la segunda parte explicaré las estrategias y las pautas de realización de los distintos tipos de ejercicio práctico. Lo haremos paso a paso, utilizando ejemplos y señalando los puntos clave que servirán para hacer un buen comentario. ¡Empezamos! La climatología estudia la configuración de las temperaturas y las precipitaciones en una región determinada y condiciona otros aspectos de la disciplina geográfica como la vegetación, la hidrografía y también, por supuesto, las actividades humanas. Se trata, por lo tanto, de un bloque que es fundamental en nuestras oposiciones. Existen varios tipos de ejercicios climáticos que son habituales en los procesos selectivos y que veremos en la segunda parte de la clase. Además, los conocimientos de climatología nos van a ayudar a entender y a enriquecer otros supuestos prácticos de bloques que también veremos más adelante. Por eso es tan importante estudiar los temas 4 y 17 como base para una gran variedad de supuestos. El tema 4 aborda los factores climáticos y los tipos de clima presentes en el planeta, mientras que el tema 17 se centra en la configuración climática peninsular. Vamos a empezar con la climatología general. En el bloque, esta parte está dividida en 8 apartados. Abordan los factores que determinan el clima de manera global, dos fenómenos condicionantes como son la circulación general atmosférica y las corrientes oceánicas, los elementos que componen el clima y el tiempo atmosférico, los modelos teóricos de clasificación climática, donde destaca la propuesta de Köppen, los diferentes tipos de clima también, y por último, al final del bloque, encontramos, de ese apartado, la diversidad de representaciones gráficas de los climas. Bien. Para entender la distribución de los climas en el territorio, debemos conocer los factores generales que determinan los climas. Existen 3 tipos de factores. Están los factores astronómicos, los factores geográficos y los factores termodinámicos. El movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol se combina con la inclinación del eje de rotación del planeta Tierra, que da lugar al principal factor astronómico, al primero de todos ellos, que es la latitud. En general, el calor recibido por una zona del planeta es directamente proporcional al grado de inclinación de los rayos solares con respecto al suelo, como veis aquí.
En las zonas más próximas al ecuador, el sol incide casi verticalmente durante todo el año, de manera que las temperaturas se mantienen siempre elevadas y con escasas variaciones en las estaciones, casi no hay estaciones. Según nos alejamos del ecuador, la incidencia directa del sol es menor y aumenta el contraste ahora ya entre el verano y el invierno. Aparecen las estaciones. En cuanto a los factores geográficos, debemos tener en cuenta, en primer lugar, la distancia respecto al mar. La oceanidad o proximidad a la costa es la capacidad de los mares de actuar como moderadores térmicos del interior, de la costa. Al calentarse y enfriarse 5 veces más lento que la Tierra, las aguas contribuyen a limitar el frío en invierno y el calor en verano. Paralelamente, la continentalidad afecta a los territorios que están alejados de la costa, dando lugar a una gran amplitud térmica y reduciendo el volumen anual de precipitaciones. El relieve es otro factor geográfico que tiene un doble efecto. En primer lugar, con carácter general, la temperatura desciende 0,6 grados cada 100 metros de altitud. Además, algunas cordilleras propician el conocido efecto Foehn, que es este de aquí, ya que cuando las masas de aire húmedo alcanzan una zona montañosa, ¡pum!, se elevan y se enfrían, provocando lluvias. Y al descender por el otro lado de la ladera contraria, ahí se calienta y ya es aire seco, se calienta con rapidez según baja en el otro lado de la ladera. Los factores termodinámicos son los responsables de la circulación de las masas de aire de distinta naturaleza a lo largo y ancho del globo, en un fenómeno que conocemos como circulación general atmosférica. Hay dos principios que determinan el esquema de circulación: la fuerza de Coriolis, que condiciona la dominancia este u oeste de los vientos dependiendo de la latitud del hemisferio, y las variaciones de presión atmosférica, que se distribuyen simétricamente a ambos lados del ecuador y propician el desplazamiento de aire desde las zonas de altas presiones a las zonas de bajas presiones, de alta a baja. Bien, además de configurar los vientos en superficie, estos condicionantes propician la aparición de cinturones de presión que dan lugar a células o patrones de movimiento de aire ascendentes y descendentes, como vemos en la imagen, que lo tenemos tanto en el bloque como en el tema. Estas células están en el origen de las diversas singularidades climáticas en las diferentes latitudes, como por ejemplo la zona de convergencia intertropical o el jet stream, del cual hablaremos posteriormente. Las corrientes marítimas son también un efecto de las fuerzas termodinámicas y guardan estrecha relación con los vientos dominantes en cada región del globo. La circulación atmosférica y la marítima son similares, pero el movimiento de las aguas es más lento. ¿Qué factores intervienen en las corrientes? Pues en primer lugar, la rotación de la Tierra a través de la fuerza de Coriolis, que determina la dirección inicial del movimiento. En segundo lugar, la presencia de barreras continentales, ya que los bordes de los continentes pueden hacer que una corriente se bifurque, generando movimientos de descarga en distintas direcciones. Y por último, los movimientos de compensación. Las corrientes cálidas, como la del Golfo o la de Brasil, como vemos aquí, se generan normalmente en latitudes ecuatoriales y se desplazan hacia latitudes frías, templando las temperaturas. En cambio, las corrientes frías, como la de Humboldt o la del Labrador, se originan cerca de los polos y se van calentando a medida que descienden las latitudes tropicales, hacia las latitudes tropicales. Esto tiene importantes efectos climáticos, porque en lugares a una misma latitud el clima puede ser más frío o más cálido, más húmedo o más seco, dependiendo del tipo de corriente que atraviesa sus costas. Una vez que hemos visto los factores que determinan el clima, podemos estudiar los elementos del clima, es decir, el conjunto de componentes que caracterizan el clima o el tiempo que interactúan entre sí en las capas inferiores de la atmósfera. Son los siguientes. La insolación es la cantidad de energía en forma de radiación solar que llega a un lugar de la Tierra en un periodo de tiempo determinado.
Estrechamente relacionada con la insolación está la nubosidad, que es la proporción de días cubiertos que presenta un lugar concreto, actuando como pantalla contra la radiación solar. Al comparar el mapa de insolación y de nubosidad, se descubre que las regiones con mayor insolación suelen ser las menos nubosas y viceversa. La temperatura es otro elemento y es la cantidad de energía calórica en el aire y, como hemos visto, viene muy condicionada por la latitud. La humedad del aire es el contenido de vapor de agua en la atmósfera. Suele ser mayor en las áreas costeras y favorece las precipitaciones cuando el frío condensa esa humedad en forma de lluvia. La presión atmosférica es el peso de una columna de aire en un punto concreto de la superficie terrestre. Distinguimos entre altas presiones, llamados anticiclones, que son superiores a 1013 milibares, y bajas presiones o borrascas, que son inferiores a esa cifra, los 1013 milibares. Las líneas que unen los puntos en un mapa con la misma presión se llaman isobaras. Quiero detenerme aquí en el concepto de gradiente bárico que tenéis aquí, porque resultará bastante útil en los ejercicios prácticos que veremos a continuación. El gradiente bárico es la diferencia de presión entre dos puntos, en proporción a la distancia que los separa. De esta forma, el gradiente bárico es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la distancia entre dichos puntos, medida tanto en kilómetros como en grados de latitud o de longitud. Se puede medir de las dos maneras. Por lo tanto, cuanto mayor sea el gradiente bárico entre dos lugares, más fuerte será el viento. Precisamente el viento es la compensación de las diferencias de presión entre dos puntos. Este puede recibir diferentes nombres según su intensidad y según su procedencia. Lo tenéis en el bloque. Otro elemento climático son las precipitaciones. En este caso, las variables más interesantes que nos ayudarán a identificar climas son el total anual de precipitaciones que se recibe y la distribución de las precipitaciones a lo largo del año. Y por último, debemos tener en cuenta la evaporación y la aridez. Factores como la elevada temperatura, la presencia de corrientes de aire o la ausencia de masas cercanas de agua dificultan la retención de agua y conducen a la aridez en el territorio. El cálculo de la evapotranspiración es un elemento importante en climatología y lo vamos a usar varias veces porque nos ayuda a identificar el tipo de clima según diversas clasificaciones climáticas. Por ejemplo, de acuerdo con la clasificación de Köppen, que es la más utilizada, la evapotranspiración es igual a 20 veces la temperatura media anual más 490 menos 7 veces el porcentaje de precipitaciones recogidas en los meses de invierno con respecto al total anual. Lo vais a estudiar esto, lo vais a recordar, ya lo veréis. Lo más interesante de esta fórmula es que muchas veces a la gente se le escapa que ppw es el porcentaje de precipitaciones en invierno respecto al total, pero no el total. Por lo tanto, hay que calcularlo mediante una regla de 3, un porcentaje. Además, hay que tener en cuenta el hemisferio en el que estamos. En el hemisferio norte, ese cálculo se hace sobre las precipitaciones totales recibidas entre los meses de octubre y marzo, y en el hemisferio sur entre los meses de abril a septiembre. Si el índice de evapotranspiración duplica las precipitaciones anuales, entonces estamos ante un clima desértico, y si el índice supera las precipitaciones anuales pero no las duplica, estaríamos ante un clima estepario. Si el índice no supera las precipitaciones anuales, entonces ese clima no presenta un nivel significativo de aridez. En el bloque también hay otras fórmulas y otros índices, como por ejemplo el de Gaussen, el de Marton, Lang o Dantin-Revenga, que pueden ser útiles de cara a completar algunos comentarios de climogramas. Las clasificaciones climáticas tratan de sintetizar configuraciones similares de los elementos climáticos que hemos visto en regiones más o menos amplias. Las temperaturas y las precipitaciones son las variables fundamentales de cualquier clasificación climática. Sin embargo, al entrar en juego múltiples condicionantes, las clasificaciones posibles son muy numerosas. La clasificación más completa es la de Köppen. Está perfectamente explicada en el bloque. Además, hemos creado un documento independiente resumen a modo de tabla. Recomiendo estudiar
este modelo porque ayuda a identificar cualquier tipo de clima, comentar cualquier climograma, con los que además, por cierto, gracias a esta clasificación se resuelven muchos supuestos prácticos en nuestras oposiciones. Mapas también climáticos, pues nos ayuda a la clasificación Köppen. En el bloque hay otras clasificaciones menos habituales como la de Thornweight, Marton o Strackler. Los climas no se distribuyen regularmente a lo largo del globo, sino que existen perturbaciones que generan variantes e introducen ciertas irregularidades. Entre los criterios de zonación, la latitud es el más importante, pues nos permite distinguir una zona cálida, una zona templada y una zona fría. A partir de ahí intervienen ya los flujos marinos y los factores geográficos. Por ejemplo, las corrientes cálidas pueden ampliar la extensión de algunos climas templados a ciertas latitudes. Además, la orografía y la continentalidad, como antes se ha explicado, producen cambios a escala regional en las temperaturas y en las precipitaciones. En este mapa se pueden ver la distribución de los principales climas del mundo según la clasificación Köppen. Venga, vamos a hacer esta parte de la clase más interesante e interactiva. Si has estudiado el tema 4, entonces ya conoces los tipos de clima según Köppen y sabes cómo reconocerlos, ¿verdad? Tanto en el bloque como en el temario tienes toda la información relativa a temperaturas, precipitaciones, vegetación, tipos de suelo, comportamiento de los ríos y localización. Se trata de datos básicos que realmente es que tenemos que conocer. Vamos a ver qué tal se nos da el reconocimiento de climas a partir de un climograma, de su climograma, porque al final eso es lo que importa, es decir, que cuando te pongan un climograma, sepas identificarlo, reconocerlo y luego apliques la teoría que ya conoces en el comentario de ese climograma. Hemos desordenado los ejemplos con respecto al bloque para que no te resulte tan fácil esta parte de la clase. Y este ejercicio. Venga, pues empezamos con este ejemplo sencillo. ¿Qué clima es este? Pausa la clase e intenta identificarlo aplicando la clasificación Köppen. Clic pausa. Tiene que ser un clima AW, tropical de sabana. Vamos a ver por qué. Esa, porque todos los meses tienen una temperatura media superior a 18 grados. Y es W, porque presenta una estación seca en sus meses más fríos. Además, no hay una acumulación de lluvias que nos haga pensar en una variante monzónica, como posteriormente veremos. Podría encontrarse en la India, en Nigeria o en Venezuela. Siempre en el hemisferio norte, porque las temperaturas más bajas del invierno tienen lugar entre octubre y marzo. Bien, ¿y qué me dices de este otro? Clic pausa. Seguro que no te resulta un climograma muy extraño. Por su forma y abundancia de precipitaciones, puedes intuir a simple vista que se trata de un clima oceánico, pero según su clasificación exacta de Köppen, este sería un CFB. C, porque su mes más frío está entre -3 y 18 grados. F, porque no hay periodo de aridez. Aunque las precipitaciones no llegan a duplicar el valor de la temperatura, en julio y en agosto todos los meses llueve más de 30 milímetros, una cifra que nos puede servir de referencia en caso de duda. Y es B, porque ningún mes supera los 22 grados, pero sí que hay más de 4 meses que están por encima de los 10 grados. Bien, aquí tenemos un ejemplo un poco más difícil. ¿Sabrías identificarlo? Clic pausa. Es un clima estepario cálido BSH. Veamos el razonamiento. Tenemos algún mes por debajo de 18 grados, así que no puede ser un clima cálido tipo A. Además, el patrón de precipitaciones no encaja con los bioclimas tropicales. Se parece un poco a los climas mediterráneos de verano seco, pero con una destacada aridez excesiva. Para salir de dudas, vamos a aplicar el cálculo de la evapotranspiración. Ya conocemos la fórmula necesaria para hacerlo. Solo tenemos que introducir los datos. En este caso, la temperatura media anual es de 20,8 grados. Para calcular el porcentaje de precipitaciones invernales,
sumamos, ¿veis? Es un porcentaje, sumamos todas las lluvias que se producen entre octubre y marzo y dividimos ese valor por el total de las lluvias anuales y así obtenemos que el resultado en este caso es 91,63. Si hacemos las operaciones necesarias, veremos que la evapotranspiración es de más de 264. Es un valor que supera las precipitaciones totales anuales, pero que no llega a duplicarlas. Por lo tanto, es un clima estepario BS. Como la media anual está por encima de los 18 grados, añadimos la letra H. En el siguiente ejemplo, la aridez es incluso mayor. Al calcular la evapotranspiración, comprobamos que duplica la precipitación anual, así que estamos ante un clima desértico del tipo BWH. Como ves, aplicar la fórmula de la evapotranspiración te ayuda a salir de dudas y a justificar tu respuesta, por eso hay que estudiarla. El siguiente climograma tiene una forma muy reconocible, ¿verdad? Seguro que ya sabes qué clima es. Vamos a ver, clic pausa. Efectivamente, es un clima AF. A indica que todos los meses superan los 18 grados y F señala que todos los meses son húmedos. Es un clima ecuatorial. Todos los meses superan los 60 milímetros de precipitación. ¿Y qué te parece este? Exactamente. A primera vista puede desconcertar este clima, pero si aplicamos los criterios de Köppen, despejamos todas las dudas, paso a paso, letra a letra. Empezamos por fijarnos en el mes más frío. ¿Dónde se sitúa? Es en julio, por lo tanto ya sabemos que está en el hemisferio sur. Además, está entre los 18 y los menos 3 grados, por tanto ya sabemos que es un clima templado tipo C. Eso es lo primero. Y ahora, el verano es seco, con 5 meses áridos, así que la segunda letra ya sabemos que es S. ¿Y qué me dices de las temperaturas? ¿Algún mes supera los 22 grados? ¿Cuántos meses superan los 10 grados? Esas son las preguntas que debemos hacernos. En este caso, añadiríamos la letra B, que son las temperaturas. Para las temperaturas y la conclusión, pues bueno, aunque no tiene la forma a la que estamos acostumbrados, este es un clima mediterráneo. Se trata de un CSB, Mediterráneo, veranos frescos del hemisferio sur, por eso no se parece a los nuestros, en lugares como Ciudad del Cabo, Sudáfrica o Perth, Australia. Bien, pues pasemos al siguiente caso. ¿Sabrías identificarlo? Clic pausa. Podríamos pensar en una variante fría tipo E, pero el mes más cálido supera los 10 grados. Así que debe ser algún tipo de clima continental, cuya letra inicial es la D mayúscula. Respecto a las precipitaciones, vemos que el invierno es la estación seca con menos de 10 milímetros de lluvias. Finalmente, identificamos la letra de las temperaturas. Ningún mes supera los 22 grados, pero sí que hay más de 4 meses por encima de los 10, de modo que la letra siguiente sería la B minúscula. Es un clima continental, de inviernos secos y veranos moderados, DWB. Hay muchas variantes del clima continental, fijaos. Algunas tienen el invierno seco y se clasifican con la letra W, mientras que hay otras donde llueve todo el año y se clasifican con la letra F. El rango de temperaturas es muy variable, desde los continentales de verano cálido tipo A hasta los de invierno extremadamente frío tipo D minúscula. Sigamos con el repaso. Este es un clima poco habitual, pero muy reconocible, ¿verdad? ¿Sabes cuál es? Clic pausa. Es un clima monzónico, AM. La clave la tenemos en las precipitaciones. Son muy abundantes y están muy concentradas en algunos meses, solo en algunos meses. Como ves, es habitual que superen los 400 milímetros en los meses más lluviosos y que el total esté por encima de los 1800 litros. Este ejemplo yo creo que también es fácil, ¿verdad? Vamos a intentarlo. Clic pausa. ¿Y lo has reconocido? Cuando la temperatura máxima está entre los 0 grados y los 10 grados, podemos deducir que se trata de un clima polar de tundra, ET. Existe una variante de este clima en la que podemos encontrar más precipitaciones. Se trata del clima polar marítimo, EM.
Este ejemplo pertenece a una región antártica. Ya sabes que si la temperatura máxima no llega a los 0 grados, estamos ante una región de hielo perpetuo. Entonces sería un clima polar puro, EF, como es este. También corresponde a la Antártida. Y hablando de Antártida, si no conoces la aventura del Endurance, del legendario viaje de Shackleton al Polo Sur, te recomiendo que le eches un vistazo. Hay un documental muy bueno y también libros. Y en fin, si ellos sobrevivieron a semejante aventura, ¿cómo no vas a sobrevivir tú a tus oposiciones? Esto lo tienes chupado. Venga, ¿qué clima tenemos aquí? Clic pausa. Como siempre, vamos letra a letra, paso a paso. Las temperaturas se sitúan en el rango de los climas templados tipo C, con un mes frío entre los 18 y el mes más frío entre los 18 y los menos 3 grados. ¿Cuál es la estación seca? En este caso, en invierno, así que le sumamos la letra W. Y es que el invierno es cuando hay menos temperatura, en este caso es julio y agosto, que son los meses más invernales en el hemisferio sur, y enero y febrero en el hemisferio norte. Por último, vemos que ningún mes supera los 22 grados, pero sí que hay más de 4 por encima de los 10 grados. En definitiva, es un clima subtropical de inviernos secos CW. A veces se denomina pampeano porque aparece en la región de La Pampa en Argentina, pero también en el interior del subcontinente indio o de China. Suele producirse como degradación fresca y menos lluviosa de un clima tropical. El siguiente ejemplo es quizá de los más difíciles. ¿Sabrías identificarlo? Clic pausa. Se trata de un clima azonal de montaña. Es un tipo de clima particular porque no sigue unos patrones nítidos de temperatura o de lluvias. Simplemente es una degradación de otros climas por efecto de la altitud. Eso genera temperaturas más bajas y precipitaciones más altas y constantes en comparación con los climas que los rodean. Este caso en concreto pertenece a los Alpes suizos. Y llegamos al último ejemplo. ¿De qué clima se trata? Yo creo que a estas alturas ya lo tienes bastante claro. Clic pausa. Muy bien, es un clima chino o subtropical húmedo, CFA. Es una variante templada con lluvias constantes, especialmente altas en verano y al menos un mes por encima de los 22 grados. ¿Sabías que este clima puede darse en España? Hay algunas zonas de provincias de Girona y de Barcelona que muestran completamente estas características a nivel técnico en la clasificación Köppen, aunque en nuestro país suelen destacar por las lluvias más equinocciales. Bueno, pues con esto terminamos el repaso de los climas mundiales. Ya sabes que además de las temperaturas y de las precipitaciones, es importante que conozcas la vegetación de cada clima, las causas que lo forman, su posible localización y el aprovechamiento humano del territorio para hacer un comentario completo. En el bloque tienes un resumen de cada tipo de clima. Y para terminar con la climatología general, encontrarás también una sección sobre los distintos tipos de gráficas climáticas. Por supuesto que el más habitual es el diagrama ombrotérmico o diagrama de Walter-Gaussen, que es el que se utiliza realmente en enseñanza secundaria. Pero en el bloque podrás consultar otras representaciones menos comunes propuestas por otros autores y que a veces se utilizan en la enseñanza universitaria. Bien, ya tenemos claros los aspectos fundamentales de la climatología general que aparecen en el tema 4 y que hemos ampliado en el bloque y que hemos explicado en la clase. Ahora vamos a centrarnos en la climatología de la península ibérica, cuyos contenidos realmente lo que hace es ampliar el tema 17. En esta sección voy a profundizar en las particularidades climáticas de nuestro país. Empezamos por los factores del clima aplicados a España. Luego veremos las singularidades de los elementos climáticos que nos afectan y para terminar analizaremos los tipos de clima presentes tanto en la península como en los archipiélagos. Desde el punto de vista de los factores astronómicos, la mayor parte de España se localiza entre los 36 y los 44 grados de latitud norte.
Esto nos sitúa en el rango de los climas templados, con presencia de clima oceánico y mediterráneo predominantes, que muestran diferencias dentro de cada clasificación. Por otro lado, las Islas Canarias se encuentran en una latitud entre los 27 y los 29 grados norte, en el entorno de las latitudes subtropicales. Aquí el clima es más cálido y las diferencias estacionales son más suaves. Los factores geográficos juegan un papel muy destacado en la climatología peninsular porque hay mucha orografía y está muy próxima al mar. La península se ubica entre el mar Mediterráneo, más cálido, y el océano Atlántico, que es más fresco. Ambas masas de aire suavizan las temperaturas en la costa con respecto al interior, donde el verano y el invierno son más extremos. Además, nuestro país recibe la influencia de las masas de aire europeas y también las africanas. Esto puede dar lugar a olas de frío procedentes de Europa y a olas de calor procedentes de África. De igual modo, nuestra particular orografía condiciona el clima peninsular en un doble sentido. Por un lado, la elevada altitud media por encima de los 600 metros da lugar a temperaturas más frescas que en otros territorios de latitud similar, especialmente en la zona de la meseta. Y por otra parte, la península está rodeada de altas cordilleras en 3 de sus 4 costados. Esto dificulta la entrada de vientos húmedos hacia el interior. Además, se observan notables diferencias a nivel local entre la vertiente de Solana, que está orientada al sur, y que recibe más insolación, y la de Umbría, situada al norte y por tanto es más fría. Este contraste se aprecia con especial intensidad en las islas montañosas de Canarias. Sí, los factores termodinámicos, luego lo veremos de todos modos, los factores termodinámicos que constituyen la circulación general atmosférica terminan de dar forma al mapa climático de nuestro país. Sus elementos son las masas de aire, los anticiclones, las borrascas, el frente polar y el jet stream. Como veremos más adelante en la climatología aplicada, todos ellos contribuyen a configurar la gran diversidad de climas y tipos de tiempo que están presentes tanto en la península ibérica como en Canarias. Dentro de los elementos climáticos vamos a explicar los más importantes, las precipitaciones y las temperaturas. En lo referente a las precipitaciones, en la península, las lluvias tienden a disminuir de norte a sur y de oeste a este. Podemos dividir nuestro territorio en 4 grandes áreas. En primer lugar, encontramos la España húmeda. En este mapa estaría definida por los tonos azules más intensos y se extiende por una franja que va desde Galicia hasta el norte de Cataluña. Aquí las precipitaciones superan los 1000 milímetros debido al influjo del frente polar. Al sur de esta franja, solo los montes más altos y las sierras más occidentales tienen un volumen similar de lluvias, debido a la entrada de borrascas atlánticas y a la disposición este-oeste de nuestros principales sistemas montañosos. La España seca está representada en este mapa por tonos azules más claros de ambas mesetas, el litoral mediterráneo y el valle del Guadalquivir. Recibe entre los 400 y los 600 milímetros de lluvia debido al bloqueo de la humedad por las barreras montañosas o por la influencia de los anticiclones, persistentes buena parte del año. Entre ambas vemos una zona de transición en tonos intermedios. La España semiárida, en tono beige, ocupa el extremo sudeste bajo la influencia permanente de las altas presiones africanas. También es árido el Valle del Ebro y algunos enclaves del interior, donde las barreras orogénicas en la humedad mantienen las precipitaciones por debajo de los 300 litros, lo mismo que en algunos desiertos. Por último, en las áreas subtropicales canarias podemos encontrar zonas aún más secas, especialmente en las islas orientales de Lanzarote o Fuerteventura o en las laderas de Sotavento de Gran Canaria y Tenerife, a las que no llega el aire húmedo que precipita en el lado norte de las islas. En el bloque también hay información acerca del diverso origen de las precipitaciones, de convección, orografía, frentes y sobre los diferentes tipos de lluvia según su intensidad. Léelo, es muy interesante. Por lo que respecta y permite la comprensión total. Por lo que respecta a las temperaturas, la latitud condiciona en gran medida la media anual,
que aumenta según descendemos hacia el sur, con las Canarias como caso extremo al tener una media superior a 20 grados. Otra diferencia curiosa se da en las costas. Mientras que en el litoral atlántico norte la media anual está entre los 12 y los 13 grados, en el Mediterráneo está entre los 18 grados, al ser un mar más cálido y afectar a las regiones meridionales. La altitud también hace disminuir la media anual, lo cual se aprecia especialmente en las cordilleras septentrionales y en los picos más elevados como por ejemplo Sierra Nevada. La submeseta norte, más elevada y septentrional que la sur, es más fresca. La amplitud térmica es un poco más acusada en la costa mediterránea que en la cantábrica. Sin embargo, las mayores oscilaciones se dan realmente en el interior, donde el mar ya pierde su papel moderador. Podemos encontrar variaciones anuales de más de 17 grados en el Valle del Ebro o en La Mancha. En cambio, en Canarias, rara vez se superan los 8 grados de amplitud térmica debido a la baja latitud y a la proximidad al mar. En cuanto a las temperaturas extremas, se dan lejos de la costa, con máximas que pueden superar los 35 grados y que han llegado a alcanzar los 47 grados en el Valle de Guadalquivir. Las mínimas están por debajo de los 10 grados bajo cero, llegando a los extremos de los menos 30 grados en las sierras turolenses. Bien, pues una vez conocidos los factores específicos del clima en España y las particularidades de nuestras temperaturas y precipitaciones, podemos analizar los tipos de clima peninsulares e insulares. Debemos entender que al ampliar el foco exclusivamente sobre nuestro territorio, vamos a ver matices y variantes mucho más detalladas que la distinción básica entre oceánico y mediterráneo. Conocer estos matices es lo que nos permitirá afinar al máximo la posible ubicación de un lugar a partir de un climograma. ¿Sí? Al igual que hicimos con los mapas del mundo, vamos a ponernos, con los climogramas del mundo, vamos a ponernos a prueba con la localización de los climas españoles y su localización. Es importante que te descargues y que repases el documento que tenemos de la UNED, donde aparecen todos nuestros climas explicados y clasificados según Köppen. Para hacer un buen comentario de un climograma español debes estudiar todos los pormenores de cada variante y entender perfectamente qué factores pueden estar generando valores especialmente altos o bajos dentro de su categoría según su localización. Eso está en el bloque. Solo así podremos hacer un comentario completo, perfecto. Es decir, no basta con aplicar las características de los climas mediterráneos oceánicos. Con eso podremos conseguir el 5, pero podemos ir más allá con la teoría del bloque, donde nos permitirá localizarlo exactamente, el climograma. Bueno, si reconocemos el clima tendremos mucho ganado, Así que vamos a hacer ejercicios de reconocimiento, porque luego, si una vez reconocido aplicamos la teoría, pues ya lo tenemos hecho el ejercicio. Vamos con ello. ¿Qué clima es este? La clasificación Köppen ya no debería ser un problema. Vemos claramente que se trata de un clima templado con verano seco y cálido. Por lo tanto, estamos ante alguna variante de clima mediterráneo CSA. Hasta ahí todo claro. La pregunta entonces es, ¿a cuál de las variantes corresponde este climograma? ¿Y dónde podría localizarse? Eso es a lo que vamos, eso es el 10. Vamos a intentarlo. Si necesitáis apoyo, entonces antes leed la teoría del bloque sobre los climas peninsulares. Vamos a darle a la pausa, clic pausa. Es un clima mediterráneo continentalizado. ¿Cómo lo sabemos? Hay varios marcadores. En primer lugar, la amplitud térmica se acerca a los 20 grados. Además, el invierno es bastante fresco, muy por debajo de los 10 grados o de los 12 grados que suele haber en la costa mediterránea. Por último, las precipitaciones parecen poco abundantes. ¿Y dónde podríamos encontrarlos? Encontrar este climograma. Con carácter general podríamos decir simplemente que en el interior de la península ibérica, pero esto es una respuesta simple y no nos daría muchos puntos en un proceso selectivo. Eso es el 5, ¿vale? Si queremos impresionar al tribunal, debemos fijarnos en los detalles. Por ejemplo, la submeseta norte y las tierras altas de la submeseta sur son más frías. Rara vez superan los 22 grados en verano, así que se quedan con un subtipo CSB. En cambio, en Extremadura y el interior andaluz, el verano
tiende a ser muy caluroso y los inviernos suelen estar por encima de los 6 grados. En relación con las precipitaciones, sabemos que la fachada más occidental de ambas mesetas tiene un carácter más atlántico porque las borrascas entran con facilidad y eso provoca un repunte de las precipitaciones en invierno que igual incluso supera a las precipitaciones equinocciales. Mientras que en el Valle del Ebro es más seco y puede llegar a representar cifras cercanas al clima semiárido, al BSK. En definitiva, lo más probable es que este clima pertenezca a la franja septentrional de la submeseta sur, quizás Toledo o Madrid, aunque podría encontrarse en otros lugares, eso sí, a nivel ya más local, pero regional hay. ¿Te has fijado cómo hemos resuelto el ejercicio? Por sucesivas deducciones y por descarte, atendiendo a las temperaturas y a las precipitaciones con la información que hay en el bloque. De todas maneras, esta aproximación tan precisa siempre puede fallar, así que en los ejercicios procuraremos expresarnos en términos hipotéticos, sin arriesgarnos a hacer una afirmación contundente que resulte errónea, decir Madrid y que luego no sea Madrid, ¿vale? Sea Guadalajara. Entonces, ¿por qué? Porque en una oposición el error se penaliza mucho más que la ambigüedad. Vale. Pasemos al siguiente caso. ¿Puedes identificarlo? Las lluvias invernales pueden despistarnos, pero los rasgos principales siguen correspondiente a una clasificación CSA, templado de verano seco y cálido. Entonces, ¿dónde lo ubicarías? Clic pausa. En este caso, estamos ante un clima mediterráneo del litoral atlántico, seguramente Huelva o Cádiz. Solo allí puede darse esa configuración de lluvias invernales, con unas temperaturas más cálidas en verano y más suaves en invierno. Las precipitaciones son demasiado bajas para ser un oceánico del interior y la mínima de invierno es demasiado alta para ser un Mediterráneo continentalizado. Afinando, ¿eh? ¿Qué me dices de este? ¿Dónde lo ubicarías? Clic pausa. Aquí sí que puede haber alguna que otra duda. Es un ejemplo claro de clima mediterráneo costero. Todo encaja, ¿eh? La sequía estival, el invierno suave, el verano caluroso, los máximos principal y secundario de lluvias en otoño y primavera. Vamos, ejemplo de manual, que podría estar en un manual de Valencia, Castellón y hasta Tarragona. Bien, este es un caso un poco singular. Hay varios rasgos que pertenecen también al clima mediterráneo CSA, pero las precipitaciones son tan escasas que nos hacen dudar. En estas situaciones tenemos que calcular la evapotranspiración. Haz los cálculos, te espero. Clic pausa. Si haces las operaciones, comprobarás que se trata de un clima estepario BSH, por el tipo de lluvias bastante equinocciales y la marcada sequía estival. Podemos suponer que se trata de una degradación árida del clima mediterráneo, como la que encontramos al sur de Murcia y sobre todo en la provincia de Almería. En extremos como el Cabo de Gata, la evaporación duplica a las lluvias anuales y ahí tenemos un clima desértico, BWH. En cambio, en otras regiones áridas de la península, como por ejemplo los Monegros o las Bardenas Reales, la temperatura media anual es más baja, es de tipo K y se queda en la variante fría esteparia BSK. Bien, pues pasemos a otro ejemplo. ¿Sabrías localizar este climograma en España? Inténtalo por tu cuenta. Venga, clic pausa. Un poco difícil, ¿verdad? Claro, porque se trata de un clima azonal de montaña. Que parece, bueno, pues las temperaturas son clave aquí. Hay un descenso de temperaturas que acompaña siempre a las temperaturas de las cumbres altas. En este caso, vemos que se mantienen algunos rasgos mediterráneos como las lluvias equinocciales, la sequía estival, así que probablemente se trate de algún sistema montañoso del interior peninsular, como por ejemplo en la Sierra de Guadarrama. Sin embargo, esta configuración puede aparecer también en otros lugares. Bien, pues después de ese climograma trampa, volvemos a este caso que es más sencillo. ¿Alguna duda con este ejemplo? Venga, clic pausa. Es más fácil, ¿verdad? Es un clima de tipo oceánico, CFB. Las altas temperaturas durante todo el año, con máximos en inviernos y una amplitud térmica de unos 10-11 grados. Podemos encontrar esta configuración en toda la costa cantábrica,
y con lluvias incluso más altas, lluvias más altas en algunas costas de la fachada atlántica gallega. Este gráfico es similar al anterior, ¿vale? Pero aquí presenta algunas diferencias. ¿Cuáles son las diferencias y a qué crees que se deben? Si te fijas, la amplitud térmica es mayor, por encima de los 12 grados. Además, ha descendido un poco la temperatura media. De hecho, el invierno es bastante fresco, con solo 5 o 6 grados. Por último, aparece cierta sequía, esta ya es la clave, sequía estival, aunque las lluvias siguen en todo momento por encima de los 30 milímetros. Todos esos rasgos ya son propios de un clima oceánico continentalizado o de interior. La lejanía del mar hace que el agua pierda ligeramente su efecto moderador y el descenso general de temperaturas podría deberse a una posición ligeramente elevada, como las que encontramos en la cordillera cantábrica. Bien, pues veamos ahora el último caso, este. ¿Qué clima crees que es y dónde lo ubicarías? Fíjate bien en las temperaturas. La amplitud térmica es muy escasa, solo 8 grados. Además, hay mucha aridez, una gran aridez. Debemos calcular la evapotranspiración. Calcúlala. Clic pausa. Muy bien, son rasgos que solo pueden aparecer en algunas islas Canarias. Realmente la clave está en la amplitud térmica, porque en Canarias, al tener una latitud tan baja y estar en medio del océano, las diferencias entre invierno y verano son siempre muy escasas, están por debajo de los 9 grados. Si calculamos la evapotranspiración, veremos que se trata de un clima BWH. Esa variante es más habitual en las islas orientales, como Lanzarote y Fuerteventura, pero también puede aparecer en el sur de Gran Canaria y de Tenerife, en el lado de Barlovento, que es más seco. En este mapa puedes apreciar la gran diversidad de climas que encontramos en el archipiélago canario. En una misma isla, fíjate, en Tenerife, hay hasta 4 variantes diferentes de climas. Tenemos el costero cálido, las medianías secas, las medianías húmedas y luego las cumbres frías. Esta clasificación puede completarse con la clasificación de Köppen, ¿vale? En todas las islas, la costa es cálida y seca. En las islas occidentales se asemeja mucho más al clima mediterráneo CSA. Sin embargo, en las islas orientales se llega a patrones esteparios BSH y hasta desérticos BWH. La ladera norte de las islas montañosas coincide con la vertiente de sotavento. Recibe vientos húmedos y acumula más precipitaciones, algo que se observa creando la zona de medianías húmedas en la orientación hacia las precipitaciones. A menudo adopta la forma de un clima mediterráneo fresco tipo CSB. En cambio, a Barlovento encontramos las llamadas medianías secas y templadas, que suelen presentar una clasificación esteparia BSH. Y por último, en las grandes cimas, como el Teide, en el interior de la zona central de Gran Canaria, La Palma, la altitud genera valores de alta montaña que son más fríos y lluviosos. De manera similar a lo que hicimos en geomorfología, también en este bloque hemos preparado una sección de climatología aplicada. En ella encontrarás las herramientas específicas para entender distintos modelos de supuestos prácticos, particularmente los mapas del tiempo. Los 3 primeros apartados están dedicados a la circulación atmosférica y sus elementos. Luego pondremos el foco en los mapas sinópticos, mapas del tiempo, sí. En primer lugar, el mapa en superficie y a continuación el mapa en altura, donde se aprecian otros fenómenos distintos y son mapas distintos que hay que saber relacionar e interpretar. Vamos a ver efectivamente cómo interpretar las interacciones entre ambos mapas y para terminar encontrarás una síntesis de los distintos tipos de tiempo, los que son más habituales en nuestro territorio en cada estación del año. Bien, pues veamos qué elementos intervienen en la circulación atmosférica. Nos detendremos en la circulación general,
que es la realmente útil a la hora de analizar cada tipo de tiempo. En el bloque hay información sobre la circulación atmosférica a escala regional y local. No la voy a explicar, se lee en el bloque, no es muy útil de cara a comentar mapas del tiempo, ¿vale? Vamos a lo importante, a lo que nos piden. El primer componente que debemos conocer es el de las masas de aire. Estas son volúmenes de aire que han adquirido unas propiedades de temperatura y humedad homogéneas en horizontal, pero que son distintas en altura. Como ves en este mapa, podemos clasificarlas siguiendo dos criterios. Según la latitud de origen, distinguimos entre masas ecuatoriales, tropicales, polares y árticas, o antárticas si estuviéramos en el hemisferio sur. Cuanto más alejado del ecuador, más fría será la masa. Por otro lado, según el tipo de superficie de procedencia, podrían ser masas marítimas, que son húmedas, y masas continentales, que son secas y que tienden a generar cambios bruscos de temperaturas. Las masas de aire se desplazan por efecto de los anticiclones y de las borrascas que se reparten por el globo, centros de acción, de manera que se encuentran en un equilibrio dinámico a lo largo de todo el planeta. Cuando dos masas de aire de diferente temperatura se encuentran, se forma un límite llamado frente. En torno a ellos tienen lugar los fenómenos meteorológicos realmente más relevantes. Por ejemplo, el frente polar. Realmente es una cadena de sucesivos frentes fríos, cálidos, que favorece las lluvias de las latitudes templadas. Su origen está en el choque entre las masas de aire polar marítimo con las masas tropicales más cálidas. Hay cuatro tipos principales de frente y cada uno de ellos genera un tipo de inestabilidad distinta. Están los frentes fríos, que están asociados a descargas breves y fuertes de lluvia, como ocurre cuando una cuña de aire frío pues se mete debajo de otra de aire cálido que se eleva por encima, propiciando una rápida condensación. Los frentes fríos empujan y comprimen las masas de aire frío y suelen generar tormentas y lluvias más constantes. Los frentes ocluidos se forman donde un frente caliente móvil más lento es seguido de un frente frío con desplazamiento más rápido, provocando diversos tipos de lluvia. Y por último, el frente estacionario aparece cuando dos masas de aire se unen en direcciones contrapuestas sin llegar a superponerse una a la otra y suelen generar lluvias, en este caso también. Bien, vamos a los centros de acción, que son los anticiclones y las borrascas. Esto es más fácil. Los anticiclones identifican áreas de altas presiones por encima de los 1013 milibares en el hemisferio norte, giran en sentido horario y tienden a expulsar aire en espirales centrífugas, ¿vale? Se forman, se asocian a un tiempo estable y seco. Las borrascas indican bajas presiones por debajo de los 1013 milibares y giran en sentido antihorario, absorbiendo aire y humedad en dirección ascendente. Eso favorece la nubosidad y la inestabilidad. El jet stream o corriente de chorro es un vórtice circumpolar. Puedes imaginarte como una especie de chorro de aire que gira a gran velocidad alrededor del planeta a mucha altitud, entre los 5.000 y los 10.000 metros, por eso se ven los mapas de altura, de oeste a este en el hemisferio norte y una latitud que oscila entre los 40 y 60 grados. En verano suele ubicarse más al norte y en invierno desciende a latitudes más bajas. Y en primavera y otoño pierde velocidad y sufre ondulaciones. Serpentea entre los anticiclones y las borrascas que quedan a un lado y a otro, y puede dar lugar a una depresión aislada en niveles altos, la dana, que es el fenómeno que conocemos como gota fría. Bien, ya conocemos los principales elementos de la circulación general atmosférica sobre la península ibérica. Ahora debemos debemos aprender a reconocerlos en un mapa del tiempo y a explicar sus efectos meteorológicos. Empezaremos con el mapa de isobaras en superficie. Las isobaras, ya lo sabemos, son líneas que unen puntos de igual presión. El primer elemento isobárico que podemos reconocer es el de los anticiclones, que están representados con una A mayúscula. Ya sabemos que favorecen el tiempo seco y estable. Cuando hay humedad
pueden aparecer las nieblas y también nieblinas matinales. En este mapa observamos las altas presiones más habituales en torno a la península ibérica. Solemos distinguir entre centros de acción de origen dinámico y los de origen térmico. Los anticiclones dinámicos se producen como resultado de la circulación general atmosférica en unas condiciones normales. En algunas regiones aparecen anticiclones térmicos, allí donde el frío del continente enfría la masa de aire que está en contacto y entonces la hace descender. Por ejemplo, el anticiclón de las Azores tiene un origen dinámico. En verano se sitúa más al norte, bloqueando así la llegada de aire húmedo del Atlántico, mientras que durante los equinoccios se va desplazando hacia el sur, permitiendo intermitentemente que las borrascas marítimas del oeste alcancen la península. Otros anticiclones polares marinos atlánticos situados más al norte son también dinámicos. En cambio, los anticiclones continentales escandinavo y europeo son térmicos. Surgen por el rápido enfriamiento del interior continental en invierno. Si se combinan con la depresión de Génova, pueden generar una situación de flujo que atrae a la península olas de frío asociadas a vientos fríos, secos y heladas. El anticiclón peninsular de origen térmico produce cielos despejados y frío en invierno. Bien, pues ahora, el centro de una borrasca es el punto de mínima presión atmosférica delimitado por una o varias isobaras cerradas y se representa con una B mayúscula. La B minúscula es una borrasca secundaria, relativa. También hay borrascas dinámicas y borrascas térmicas. Estas últimas se forman por el súbito calentamiento de la superficie terrestre o marítima que da lugar a las corrientes ascendentes de aire. Estas son las bajas presiones que afectan de manera más habitual a la península ibérica. Las depresiones de Islandia, el Mar del Norte y otras del oeste son dinámicas. Están asociadas a la circulación general atmosférica, al frente polar, y por tanto llevan lluvias y viento frío en invierno. La depresión de Génova tiene un origen térmico y favorece las lluvias de otoño en torno al Mediterráneo. Y la depresión de las Azores es similar a la anterior y se ubica en el suroeste peninsular. Las borrascas peninsular y europea son de origen térmico. Pueden generar lluvias ocasionales en verano. Y por último, la depresión del Sáhara tiene un origen térmico y puede dar lugar a olas de calor en verano si se asocia a una situación de flujo que se crea con la península ibérica. A la hora de describir la forma y comportamiento de los anticiclones y borrascas, es útil disponer del vocabulario adecuado. Estas son las situaciones barométricas más habituales. Una vaguada es la línea de avance de una borrasca, el lugar hacia el que las isobaras parecen proyectarse desde el centro de la depresión, ¿vale? Una dorsal o cuña anticiclónica es el mismo fenómeno, pero referido a un anticiclón. Se trata del área de avance de las altas presiones. Un collado es la región que une al mismo tiempo dos depresiones y dos anticiclones. Una baja secundaria se produce cuando aparece una bolsa de bajas presiones en el área de influencia de otra borrasca de mayor intensidad. A menudo es el resultado del desgajamiento de la vaguada preexistente y con el tiempo esa bolsa puede dar lugar a una nueva borrasca independiente. Por último, un pantano barométrico ocurre cuando en una amplia región no se da un dominio ni de altas ni de bajas presiones, de manera que apenas aparecen isobaras y no hay vientos de ningún tipo. A veces, en un mapa del tiempo, se puede identificar el frente polar. Se trata de una zona de contacto entre las masas de aire cálido provenientes del trópico y otras de aire frío provenientes del polo. En sus límites se forman de manera encadenada frentes fríos que tienden a descender hacia el sur y frentes cálidos que a menudo adoptan disposiciones laterales o ascendentes. En invierno, el frente polar desciende en latitud, mientras que en verano asciende hasta unos 60 grados. En primavera y otoño
fluctúa y se ondula. Es el responsable de los cambios de tiempo realmente en España, por eso es tan importante. Podemos reconocerlo fácilmente en un mapa de isobaras como una sucesión de frentes fríos y cálidos como los que tenemos aquí. Aunque muchas veces vienen acompañados de otros frentes de origen y de tipo distinto. O sea, en meteorología es muy complicado todo. Sí. Bueno, finalmente deberemos identificar, interpretar la dirección e intensidad de los vientos. Esto es más fácil. ¿Cómo podemos conocer la dirección de los vientos? Bueno, pues por efecto de la ley de Coriolis, la dirección tiende a ser paralela a las isóbaras. Así que el sentido depende del centro de acción en el que nos fijemos. En los anticiclones, la circulación avanza en sentido horario y es ligeramente expulsiva, mientras que en las borrascas gira en sentido contrario y es absorbente. En este mapa lo podéis ver perfectamente. ¿Y qué me decís de la intensidad? Pues bueno, los vientos, cuanto más juntas están las isobaras, más intensidad de vientos hay. Serán débiles cuando la separación de las isobaras sea mayor. Yo creo que esto lo tenéis bastante claro, ¿verdad? Bueno, lo vais a ver con ejemplos concretos. Veamos ahora los principales elementos del mapa en altura. Este recoge las isoipsas, que son líneas de altitud correspondientes a superficies con igual presión atmosférica, es decir, reflejan a qué altitud se alcanza una determinada presión. Normalmente en el mapa en altura también aparecen líneas isotermas que unen puntos a la misma temperatura. Debemos recordar que cada 100 metros la temperatura desciende 0,6 grados. Por lo tanto, en un mapa de 500 milibares a 5.500 metros de altura tendríamos teóricamente una temperatura 33 grados inferior a la que encontraríamos en superficie. Uno de los aspectos más útiles del mapa en altura es que nos permite localizar la posición del jet stream. ¿Cómo podemos reconocerlo? Muy fácil. Basta con encontrar la línea ondulante donde se acumulan las isoipsas. Por ahí pasa el jet stream. Por ejemplo, en este mapa, ¿dónde creéis que se encuentra? Lo más probable es que en este caso describa una curva similar a esta. En verano, el jet stream ocupa latitudes relativamente altas y se ubica sobre las Islas Británicas o más allá. En los periodos equinocciales, al perder velocidad, la corriente de chorro se ondula y serpentea alrededor de los anticiclones y de las borrascas de latitudes intermedias. Normalmente, con ello, empuja hacia el sur el frente polar y genera inestabilidad en la península ibérica. Y en invierno, el jet se estabiliza de nuevo, pero ahora a latitudes relativamente bajas, en torno a los 40 grados. En ocasiones, la vaguada del jet stream puede llegar a desprenderse de la corriente principal, generando un embolsamiento. Cuando el aire frío en altura entra en contacto con la superficie cálida de baja presión, esta absorbe rápidamente toda la humedad, provocando lluvias torrenciales. Así es como se origina el fenómeno conocido como gota fría, muy habitual en las costas mediterráneas en torno a septiembre y octubre. Si un ejercicio ofrece una situación sinóptica con un mapa tanto de la superficie como de las capas altas, entonces debemos hacer un análisis de la relación entre ambos. El primer elemento que comentaremos será el origen y comportamiento de las masas de aire que entran en juego en esa situación atmosférica. Para ello debemos conocer la dirección e intensidad de los vientos más relevantes, ya que habremos deducido del mapa de isobaras. Este es el origen más habitual de las masas de aire que afectan a la península ibérica. Las masas de origen ártico son muy frías en origen, sin embargo, tienen distintos comportamientos dependiendo de naturaleza marítima o continental. Las masas árticas de origen marítimo se calientan en la base y se cargan de humedad a medida que avanzan hacia el sur por el Atlántico, produciendo borrascas de nieve al llegar a la península ibérica. En cambio, las masas árticas continentales traen vientos muy fríos y secos y normalmente se asocian a cielos despejados y a heladas. Son las conocidas como las de frío, realmente. Para que una masa
sea realmente ártica, el corredor de vientos debe ser intenso y su procedencia norte debe ser bastante clara. No son muy habituales. Las masas de origen polar generan efectos similares y son mucho más habituales. El frío no es tan intenso. Una masa polar marítima que alcanza la península produce un tiempo fresco y lluvias abundantes que penetran desde Galicia hasta la costa cantábrica. Si la masa polar es continental, el tiempo es muy frío y seco, pero no llega a ser una ola de frío. Las masas de aire de origen tropical son templadas o cálidas. Cuando proceden del mar, suelen propiciar temperaturas agradables, pero vienen cargadas de humedad, de modo que suelen estar asociadas a algunos chubascos cuyo comportamiento dependerá de los distintos tipos de frente que vengan asociados. Cuando una masa tropical procede del continente africano, trae a la península un aire cálido y seco. Si las temperaturas suben mucho, entonces hablamos de una ola de calor. A veces arrastran también polvo desértico en suspensión y produce calimas y tolvaneras. Además de su origen geográfico, debemos describir el carácter dinámico o térmico de las masas de aire y de los centros de acción. Las masas de tipo dinámico responden a la circulación general atmosférica y tienen un gran espesor. Por ello, existe una correspondencia entre las bajas presiones en superficie y en altura, en el caso de las borrascas, y las altas presiones en superficie y las altas en caso de los anticiclones, en altura, ¿vale? Los centros de acción de tipo dinámico suelen ser vinculados al comportamiento del jet stream, como ocurre por ejemplo en esta situación sinóptica. En cambio, las diferencias de presión de tipo térmico se originan como resultado de fenómenos locales o regionales en las capas más bajas de la atmósfera, sin llegar a alcanzar un gran espesor. Si en el mapa de isobaras observas una borrasca o un anticiclón que no puedes vincular a una vaguada o una dorsal de la corriente en chorro en altura, entonces es muy posible que se trate de una masa de origen térmico. Bien, pues ya hemos hecho un repaso general de todos los elementos que pueden aparecer en una situación sinóptica, pero aquí no acaba todo. Una vez descritos esos componentes, tendremos que extraer conclusiones y determinar lo más difícil y lo más importante, el tipo de tiempo resultante. Vamos a ver cuáles son las situaciones más habituales en cada estación del año. Antes de seguir, debemos precisar la diferencia entre situaciones convectivas y situaciones advectivas. Cuando el tiempo es convectivo, un solo centro de acción, es decir, un anticiclón o una borrasca, domina toda la península ibérica. Y si la convección es anticiclónica, el tiempo será estable. En cambio, si la convección es borrascosa, entonces tendremos nubosidad y precipitaciones. Fenomenal. A esto se le conoce como situación básica. Ahora, tiempo advectivo. Aparece cuando en superficie actúan dos centros de acción de diferente naturaleza, un anticiclón y una borrasca. Debido a su movimiento de rotación en sentidos opuestos, se genera una corriente entre ambos que lleva a la península vientos de diverso tipo según su procedencia, y esa situación es a lo que llamamos situación de flujo, ¿vale? En invierno, la situación normal o convectiva tiene lugar cuando el anticiclón se sitúa sobre la meseta, que en ese momento es una situación que en ese momento en invierno es fría. Es un tiempo seco, frío y despejado. Una advección habitual en invierno procede del noroeste. Ocurre cuando una depresión de Islandia, la depresión de Islandia y el anticiclón del Atlántico se combinan para traer masas de aire polar marítimo a nuestro territorio. Esta situación provoca lluvias en todo el territorio peninsular. Y en este otro caso, ¿qué tendríamos? ¿Qué individuos isobáricos distinguís? Venga, intentadlo vosotros. Clip pausa. El anticiclón europeo y la borrasca mediterránea traen a la península aire polar continental frío y seco, que se colaría justo donde se ha colocado la flecha, ¿lo veis? Sería por tanto una advección del nordeste, que puede ocurrir que puede traer olas de frío. Una variante de esta situación es la advención del norte,
que trae masas de aire ártico marítimo muy frías y húmedas, desencadenando temporales de fríos y nieve. Cuando yo quiero comprender cómo funciona todo esto, ¿sabéis cómo lo hago? ¿Cómo me lo imagino? Me imagino el sentido de giro de los anticiclones y de las borrascas en superficie. Imaginadlo en esta imagen. El anticiclón gira en sentido horario y la borrasca en sentido antihorario. Los dos giran de tal modo que, como si fuera un engranaje, y ese engranaje coincide y permite la llegada de masas de aire frío de otras altitudes. Así funciona. En verano, la situación predominante básica es el dominio del anticiclón de las Azores, que provoca un tipo de tiempo estable en la península ibérica y seco. En ocasiones puntuales puede generarse una advención del sur, normalmente por efecto de una depresión térmica en el norte de África, en combinación con un anticiclón en el Mediterráneo, y generalmente el aire continental tropical y seco, es seco y cálido, de manera que introduce olas de calor y galimas, polvo desértico en suspensión. Y ahora ya, en primavera y en otoño, el anticiclón de las Azores fluctúa y permite intermitentemente el paso de borrascas atlánticas, borrascas del oeste, que es de donde vienen realmente las lluvias a la península ibérica, del oeste, y que barren toda la península de oeste a este, dejando abundantes precipitaciones a su paso. Si la borrasca atlántica tiene una posición más meridional, los vientos y las lluvias pueden llegar del suroeste. Por ejemplo, como situación anormal, puede darse una advención también del este, que ocurre cuando el anticiclón europeo y la depresión de Génova propician la llegada de vientos mediterráneos cargados de humedad. Es anormal, pero puede tener lugar. Esto coincide generalmente con una dana en altura, lo cual daría lugar a una situación de gota fría muy intensa con lluvias torrenciales. En esta situación, la vemos aquí en este mapa, se ve con total claridad. Aquí es fascinante. Es precioso saber interpretar un mapa del tiempo, de verdad, os lo digo en serio. Lleva bastante tiempo, por añadidura, pero al final se consigue. Bueno, pues la última sección del bloque está dedicado a la acción por el clima. Aquí se desarrolla todo lo relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13 de la Agenda 2030. Está destinado a proteger el equilibrio climático y a evitar el calentamiento global. En realidad, se trata de un conjunto de apartados esencialmente teóricos que tenéis en el bloque, que rara vez son objeto de un comentario específico, de un práctico específico de la oposición. No tenemos que estudiar todo esto de memoria, ¿vale? Sin embargo, recomiendo que se lea con detenimiento estos epígrafes, porque hay información que es muy útil para enriquecer los comentarios. Por ejemplo, es bien utilizar este tipo de conocimientos para ofrecer unas conclusiones interesantes, subrayando que los fenómenos climáticos no son solo eventos físicos, sino que repercuten de manera decisiva sobre las actividades humanas y viceversa. Además, debido a la enorme presencia que tiene en el currículo educativo la sostenibilidad, hemos enriquecido todos los bloques con los ODS, tanto para comprender mejor los ejercicios didácticos en el aula como para prepararnos ante posibles ejercicios que impliquen su uso. No han sido preguntados mucho hasta el momento, pero pueden caer. Ya sabéis que procuramos adelantarnos a los acontecimientos y los ODS son tendencia, por lo que cada vez tendrán a tener mayor presencia en los supuestos prácticos, es inevitable. Con esto terminamos la explicación del bloque de teoría sobre climatología. He profundizado en las secciones que no aparecen en el temario, dándole un enfoque práctico, especialmente aquellas que resultan útiles para resolver los supuestos prácticos de esta rama de la geografía. Antes de continuar, recomiendo leer comprensivamente todo el bloque de teoría. Una vez comprendidos sus conceptos, tendrás las herramientas necesarias para entender la segunda parte de la clase, que está destinada a explicar cada tipo de supuesto práctico de climatología. Pausa el vídeo y cuando hayas terminado la lectura del bloque, comenzamos con la siguiente parte de la clase. Hasta ahora. Esta segunda parte de la clase está dedicada al bloque de supuestos prácticos de climatología.
Para cada tipo de ejercicio vas a encontrar las pautas a seguir durante el comentario. Es importante seguirlas paso a paso, porque así nos aseguramos de hacer un comentario completo, sin dejar cabos sueltos. ¿Qué tipos de supuestos prácticos podemos encontrar en relación con la climatología? Fundamentalmente 4. Los mapas de elementos y factores climáticos. Los problemas de climatología, estos son muy poco habituales. Los climogramas y las situaciones sinópticas o mapas del tiempo. Bien, empezaremos con los mapas de elementos o factores del clima. Aquí los tenemos. Al haber tantos elementos y factores, los mapas e imágenes que podemos encontrar pueden ser muy diversos. También la escala puede variar desde aspectos regionales a fenómenos globales. En cualquier caso, las pautas a seguir van a ser siempre las mismas. Como es habitual, dividimos el comentario en una introducción, el cuerpo principal del comentario y terminamos con unas conclusiones. En nuestros ejercicios resueltos vas a ver también en color azul la mención al uso didáctico del ejercicio en el aula. Algunas comunidades piden esta información y otras no. En los controles encontrarás si tu comunidad lo pidió en los últimos procesos selectivos o no. Además, estaremos al tanto cuando los tribunales de selección publiquen, las comisiones de selección, publiquen los próximos criterios de valoración. Voy a explicar ahora las pautas paso a paso. Empezamos con la introducción. Bien, pues aquí empezamos a identificar el tipo de mapa imagen que nos han puesto. Es habitual que la lámina adopte la forma de un mapa temático de tipo corecromático. Esto es bastante habitual, que es aquel en el que las masas de color no corresponden a las fronteras administrativas, sino que depende de otro condicionante realmente, del caso geográfico que está representando, de ese fenómeno. En este caso va a ser un fenómeno climático. A continuación, o incluso en la misma frase, señalamos el tema central del ejercicio y ya aprovechamos para resumir los datos que queden reflejados en el mapa o la imagen, en el documento que tengamos. Para ello utilizamos la leyenda si la tenemos. Nunca debemos olvidar las coordenadas espaciotemporales del supuesto práctico, del documento que nos ponen. Es decir, el dónde y el cuándo, los datos que nos presentan. Así de sencillo. Quizás podamos completar la introducción con alguna definición teórica del fenómeno al que se refiere el supuesto práctico. Si podemos y tenemos tiempo, lo hacemos. Cuando pasamos ya al comentario propiamente dicho, lo primero que debemos hacer es analizar el documento. Describimos uno por uno la información que proporciona el documento, ¿vale? La información que tenemos ahí, haciendo hincapié en los aspectos que sean más llamativos. Posteriormente ya explicamos los factores que dan lugar a la disposición de los elementos climáticos observados. Aquí resulta especialmente importante ya el dominio de la teoría del bloque, porque es la clave para hacer un buen comentario, pero recuerda que no se trata simplemente de reproducir palabra por palabra los apuntes del bloque, lo que se ha estudiado. Los mejores comentarios son los que adaptan la redacción para poner el foco en las particularidades del mapa o imagen propuesto. Esta será la parte más extensa del ejercicio y para rematar, siempre que se pueda, conviene aportar una comparación entre el fenómeno representado con algún lugar indicado, con algunos otros países o regiones. Y terminamos finalmente con las conclusiones, donde hacemos un resumen, procuramos expresar las relaciones entre los distintos factores explicativos del fenómeno y recomiendo desde luego enriquecer esta parte con algún comentario relacionado con la acción por el clima. Sí, es probable que podamos vincular cualquier supuesto práctico a los desafíos del cambio climático y a los ODS. Es muy sencillo hacerlo. Pues bien, para comprender estas pautas, lo mejor es aplicarlas sobre un ejemplo concreto. Vamos con ello. Este mapa entró en el proceso selectivo de Comunidad de Madrid 2023. Fue una suerte, porque teníamos un mapa muy parecido ya en el bloque. Se trata de un mapa temático corecromático que representa la distribución de las precipitaciones medias anuales en España en el periodo que indica 1981-2010. Empezamos con el cuerpo central del comentario describiendo los datos de acuerdo con la leyenda.
no es necesario que se detalle aquí cada una de las partes, ¿eh? Hay que adaptarse también al tiempo. Puedes agruparlas para ganar algo de tiempo. En la explicación podemos empezar por comentar brevemente las causas que originan las precipitaciones y los factores condicionantes. Y a continuación entramos ya en el análisis de las zonas pluviométricas de España. ¿Ves la España húmeda? ¿A que se ve con claridad? En este mapa se aprecia claramente la franja norte afectada regularmente por el frente polar. También vemos que los sistemas montañosos como los Pirineos acumulan importantes lluvias, precipitaciones. En el centro y sur de la península solo los picos más altos son tan húmedos. Normalmente las sierras occidentales son más lluviosas porque reciben las borrascas del oeste. De hecho, la Sierra de Grazalema en Cádiz es uno de los lugares con más precipitación de España, por encima de los 2000 litros al año. En tonos amarillentos y grisáceos está la España seca, con sus dos variantes principales de clima mediterráneo. La España árida y semiárida tiene en este mapa los colores anaranjados. Vemos que el extremo sureste es el más seco de la península ibérica, pero también hay zonas del interior con en torno a los 400 milímetros. Debemos explicar las causas de la aridez, como las altas presiones africanas, el aislamiento que provoca el Valle del Ebro respecto al mar y la orografía, que por el efecto Foehn hace que al este de las montañas no llueva, como ocurre en el sureste peninsular. ¿Os habéis fijado en las Islas Canarias? Las islas orientales son claramente más secas, incluso desérticas, porque están bañadas por la corriente fría de Canarias que contribuye a intensificar la aridez. En cambio, las occidentales, con relieves más altos, las precipitaciones se incrementan con la altitud y aparecen aquí notables diferencias entre Barlovento al norte y Sotavento al sur, que es más seco. Si tienes tiempo en el ejercicio, puedes relacionar esta disposición pluviométrica con el reparto territorial de los climas más frecuentes en España, si hay tiempo. Por ejemplo, las regiones húmedas se corresponden con las áreas de clima oceánico y clima de montaña. También hay correspondencia entre las regiones secas y las áreas dominadas por el clima mediterráneo en sus dos tipos, el clásico puro, el interior continental y el semiárido. Ahí está el estepario. Y en las Islas Canarias podemos explicar también su relación con respecto a la orografía, su ubicación latitudinal y la gran variedad de climas subtropicales de transición que aparecen, con modelos mediterráneos, esteparios, desérticos. Y en las conclusiones resumimos los puntos clave del ejercicio y ofrecemos una reflexión crítica y actual. Podemos reflexionar sobre las siguientes cuestiones. Yo me plantearía esto: ¿cómo afecta el cambio climático al régimen pluviométrico nacional? ¿Qué riesgos aparecen en el horizonte cercano? ¿Qué actividades humanas se verán más afectadas? ¿Dispone el gobierno de algún plan de contención para estos riesgos? Bien. Estas son algunas de las preguntas a las que podemos responder en una bonita conclusión en la sección de Acción por el Clima del bloque. Hay teoría suficiente y datos muy útiles para hacer unas conclusiones excelentes relacionadas con la sostenibilidad. Como ves, para afrontar con éxito los comentarios de mapas climáticos, la clave está en conocer bien la teoría del bloque y en saber aplicar paso a paso esa teoría siguiendo las pautas de comentario. La dificultad no es muy grande, pero sí debemos afinar la redacción para recoger mucha información y para explicar los factores que dan origen a la disposición representada en la lámina, en el documento geográfico. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí, en este otro documento, tenemos un mapa con todas las regiones climáticas presentes en España. Bien, después de la introducción y la descripción de la imagen, tendremos que explicar el comportamiento de las temperaturas y de las precipitaciones en cada clima. Lo haremos de manera ordenada. Por ejemplo, primero, clima oceánico y sus variantes, luego los distintos tipos de clima mediterráneo y así hasta analizar todos los climas en profundidad, adaptándonos al tiempo.
Aprovecharemos para hablar de otros rasgos del clima, por ejemplo, las causas que lo originan, la vegetación, tipo de suelo que nos podemos encontrar, el aprovechamiento humano. Fácil, ¿verdad? En el bloque tenéis muchos ejemplos resueltos de este tipo porque en oposiciones son frecuentes. A veces vienen con preguntas concretas que nos piden deducir partiendo de la imagen. Vamos a ver este otro. Bueno, pues aquí se trata de un mapa que representa las principales corrientes oceánicas, en oposiciones, Además de representar las corrientes frías y cálidas más importantes, en el comentario hablaremos sobre los factores que intervienen en la circulación oceánica y comentaremos cómo afectan las corrientes a la disposición global de los climas, las consecuencias. Otras representaciones sobre elementos o factores del clima pueden ser más abstractas, forma de dibujos, en imágenes, por ejemplo, un diagrama sobre evapotranspiración como el que tenemos aquí, en este caso. Esta es una representación de la circulación general atmosférica. Bien, en todos estos supuestos seguiremos las mismas pautas. Son ejercicios en los que prima mucho el conocimiento de la teoría, pero como antes he comentado, procuremos no limitarnos a reproducir literalmente, volcar ahí el texto teórico a la teoría sin variaciones. Los ejercicios prácticos están para demostrar un conocimiento aplicado, no memorístico. Por eso hay que saber adaptar la teoría y el conocimiento aprendido al caso concreto específico, con referencias concretas a la imagen propuesta y realizando los cambios necesarios en caso de que el modelo de la imagen difiera un poco con respecto a lo que se ha estudiado en la teoría. Hay que saber adaptarse. En otras palabras, hay que adaptar el conocimiento aprendido al caso práctico propuesto, tanto en forma como en contenido. Bien, pues además de los mapas e imágenes sobre factores y elementos climáticos, también podemos encontrarnos problemas de climatología o de clasificaciones climáticas. No son habituales, de hecho hace tiempo que no entran en los procesos selectivos, pero podrían aparecer como preguntas breves o quizás como parte de un ejercicio más amplio y nos podrían preguntar cosas de este estilo. Debemos estar preparados para todo, ¿vale? En el bloque hay modelos para aprender a resolver problemas de gradiente térmico o de clasificación climática, la más complicada, la Thorne-Weight. Imagina que te enfrentas al siguiente enunciado con un problema de gradiente bárico. Dos puntos se encuentran separados por 4 grados de latitud entre sí, teniendo respectivamente uno 1,03 atmósferas y el otro 989 milibares. Otros dos puntos entre los que existe una separación de 8 grados de latitud, 780 y 850 milímetros de mercurio de presión. Nos piden justificar cuál de los dos casos dará lugar a vientos de mayor intensidad. Pues bien, ¿cómo lo resolveríamos? Necesitamos saber aplicar la fórmula del gradiente bárico que hemos visto, pero lo primero que debemos hacer es unificar la medida de presión para trabajar con las mismas unidades. En lugar de atmósferas o milímetros de mercurio, vamos a trasladarlo todo a milibares. Para ello, hacemos una equivalencia mediante una regla de 3. Si una atmósfera equivale a 1013 milibares, ¿cuántos milibares equivalen a 1,03 atmósferas? Pues bueno, resolvemos la ecuación pertinente y obtenemos que en este caso son 1043 milibares, 1,03 atmósferas. Hacemos lo mismo para convertir los milímetros de mercurio a milibares. En este caso tenemos dos datos, 780 y 850 milímetros. Tras realizar las operaciones oportunas, sabemos que en un punto tiene 1039 milibares y el otro 1132. Una vez que tenemos todos estos datos ya en milibares, podemos aplicar la fórmula del gradiente bárico. Calculamos la diferencia de presión entre dos puntos y dividimos entre la distancia que les separa. En este caso, medida en grados de latitud. Así que en el primer supuesto el gradiente bárico es 13,5 milibares por grado y en el segundo es de 11,6 por grado. Así que sabemos que la fuerza del viento es más intensa en el primer caso, que es cuando mayor es el gradiente bárico. Un tipo de ejercicio bastante común de climatología es el comentario de un climograma. Generalmente,
la lámina nos ofrece directamente el gráfico con los datos correspondientes, pero en ocasiones el enunciado solo proporciona la tabla de temperaturas y precipitaciones mensuales y nos pide que elaboremos nosotros el gráfico. Bueno, si nos encontramos en esa situación, ¿cómo construimos un climograma? Francamente es algo muy sencillo, ¿eh? Lo primero que debemos hacer es construir los ejes. En la base o eje de abscisas situamos los 12 meses del año y a cada lado elaboramos un eje de ordenadas. A la izquierda marcamos las temperaturas y a la derecha las precipitaciones. Es importante que al eje de precipitaciones le corresponda un valor que duplique el doble del de temperaturas. De este modo, si un mes presenta aridez, lo veremos claramente porque la línea de temperaturas estará por encima de la barra del de precipitaciones según el índice de Gaussian. Ojo a esto, si encuentras un climograma donde las precipitaciones a un lado no son el doble que las temperaturas, entonces no se puede visualizar directamente el índice de Gaussian en la gráfica, y hay gráficas así, ¿eh? Habría que calcularlo mes a mes, multiplicando por 2 las temperaturas para saber si están por debajo de las precipitaciones y así conocer la aridez según Gaussian. Bien, una vez creados los dos ejes, elevamos las barras azules de las precipitaciones según la escala. Luego marcamos las temperaturas en el centro de cada barra y unimos los puntos en una línea roja. Y con eso ya tendríamos el climograma. Si es necesario, calcularemos la temperatura media y la precipitación total si no nos las proporcionan. Al igual que ocurre con los mapas, imágenes climáticas, debemos seguir una estructura clara, nítida, en el comentario de un climograma. Hay que hacerlo todo de manera ordenada, pautada. En la introducción, para darle valor teórico al ejercicio, lo que podemos hacer es definir un concepto de qué es un climograma, el diagrama ombrotérmico. Se trata de un gráfico de doble entrada que registra las temperaturas y las precipitaciones distribuidas a lo largo de todo el año en un espacio geográfico. El climograma clásico, el ombrotérmico. Hay otros. El comentario en sí empieza con análisis de los datos proporcionados o calculados. Describiremos en detalle las temperaturas, las máximas, las mínimas, la temperatura media y anual y la oscilación térmica que se obtiene al restar la mínima anual de la máxima anual. Este análisis nos permite además determinar si nos encontramos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, ya lo sabemos. En cuanto a las precipitaciones, presentaremos también las máximas y mínimas y las lluvias totales. Podemos destacar la estación del año en que se producen los máximos o señalar la presencia de una estación seca si la hay. Recomiendo calcular y reflejar los índices pluviométricos más conocidos. No es que sea algo obligatorio, pero su cálculo tiene un doble valor. En primer lugar, ayuda a determinar el tipo de clima, sí. Además, segundo, da muy buena impresión al tribunal, porque demostramos un conocimiento a nivel universitario profundo de la climatología que muy pocas personas aspirantes tienen y proporcionan, añaden a los ejercicios, ¿eh? Se quedan en lo básico, en lo secundario. Con toda esta información podrás indicar de qué clima se trata y justificar la respuesta. El siguiente paso ya será explicar todos los rasgos climáticos de este clima, es decir, presentar sus valores habituales de temperatura, precipitaciones, describir la vegetación, el tipo de suelo, la hidrografía, las causas que favorecen esta configuración climática, las posibles localizaciones y el grado de confort climático que ofrece el clima. Ya está. Por último, comparamos ese clima con otras variantes similares. Si el clima se da en España, aquí debemos tratar de afinar una ubicación más precisa. En las conclusiones es bueno comentar qué tipos de tiempo atmosférico son comunes en ese clima en cada estación del año. También conviene mencionar las relaciones entre el clima y el medio natural y el medio humano. Por ejemplo, podemos repasar los desafíos ambientales y económicos que afrontan las regiones afectadas por ese clima a causa del cambio climático. Sostenibilidad. Bien, pues qué mejor que verlo con un ejemplo. Pues vamos con él.
Sigamos las pautas del comentario, ¿vale? Al no tener la tabla de datos, debemos hacer algunas estimaciones aproximadas, de acuerdo con la gráfica, así que los cálculos aquí van a ser aproximados. La temperatura máxima es de unos 21 grados y se alcanza en enero, mientras que la mínima 12 grados aprox se da en julio. La amplitud térmica, por tanto, unos 9 grados y la media anual se situaría en torno a unos 15,7 grados. Cálculos. Podemos deducir que el clima corresponde al hemisferio sur, porque los meses más cálidos tienen lugar en enero y en febrero. Los meses más lluviosos corresponden al inicio del invierno. El verano es claramente seco, con varios meses de aridez. Además, si calculamos los índices, comprobaremos que se trata de una zona de transición entre los climas húmedos y los áridos. Todos estos datos, todos estos rasgos, nos indican que estamos ante un clima mediterráneo tipo CSB, un clima templado con verano seco y cálido, pero sin sobrepasar los 22 grados. La justificación de la clasificación Köppen-CSB es sólida aquí y nos ayuda mucho. Y a partir de aquí acudimos a la teoría del bloque para exponer los rasgos típicos de este clima. Al mencionar las causas, podemos matizar que en este caso no intervienen las peculiaridades termodinámicas del mar Mediterráneo, sino que las corrientes frías hay que matizarlo, hay que adaptar la teoría al caso concreto. Son las corrientes frías las responsables, las del hemisferio sur en este caso, que se combinan con el balanceo estacional de las altas presiones subtropicales para configurar el régimen de precipitaciones. Toda teoría hay que adaptarla. Bien, al final del comentario podemos comparar esta disposición con otras variantes del clima mediterráneo, como por ejemplo el CSA de verano más cálido. En España, por cierto, la variante CSB no es frecuente, pero puede aparecer en algunos lugares, eso sí, pero del clima del hemisferio norte. Por ejemplo, en las zonas húmedas de las Islas Canarias o en alguna zona elevada de dominio mediterráneo, donde la temperatura de los veranos quede por debajo de los 22 grados, se podía dar CSB. Bien, es frecuente que los climogramas muestren rasgos fronterizos entre climas. De hecho, hay pocos casos en los que un gráfico cumple nítidamente con todos los indicadores ideales de una variante climática. ¿Qué hacemos si un climograma no se ajusta al 100% a los patrones típicos? Nos adaptamos. En esas situaciones debemos valorar cuál de los posibles climas describe mejor los datos. Empezamos por indicar la clasificación de Köppen y una vez hecho esto podemos indicar que se trata de una variante que comparte rasgos con otros tipos de clima, de modo que estaría seguramente en un área de transición entre dos regiones climáticas, lógicamente. En la explicación del clima puedes combinar los rasgos de las variantes que entren en juego, dando más peso a una u otra según el grado de proximidad al tipo ideal de cada una. Vamos a verlo con un ejemplo. Lo tenemos aquí. ¿Qué clima crees que corresponde según Köppen? Venga, intenta identificarlo por tu cuenta. Clic pausa. Está claro, es un clima templado tipo C. Ahora fíjate en las precipitaciones, ¿a qué variante corresponden? Vemos un máximo claro en torno a otoño, el que ocurre en los climas mediterráneos, pero las precipitaciones superan los 30 milímetros todos los meses, un rasgo que es propio de los climas húmedos tipo F. Además, aunque junio y julio muestran cierta aridez, es muy pequeña, no está marcada. Por último, el verano es cálido, por encima de los 22 grados. En definitiva, es un clima que técnicamente es CFA. Por tanto, a la hora de clasificarlo, podríamos explicar los rasgos del clima CFA. Debemos indicar también que seguramente se ubique en una zona de influencia de condiciones mediterráneas. En la explicación describimos los rasgos del clima CFA incorporando matices para explicar las singularidades de este ejemplo con algún caso de transición. Por cierto, ¿este clima puede darse en España? Sí. ¿Dónde se ubicaría? Lo hemos comentado antes, en Barcelona, Girona. Allí encontramos las condiciones básicas del dominio mediterráneo, pero las lluvias son más altas e irregulares que en las zonas de clima CSA puro.
A veces esta variante CFA también se da en algunos puntos elevados de Navarra. Como ves, cuando un clima puede aparecer en España, debemos aportar más teoría para explicarlo y una ubicación ser lo más precisos posibles y ajustarnos. Y es que, aunque los climas de España se hayan caracterizado de manera general en Mediterráneo y tal, luego a nivel local y regional podemos encontrar variantes muy diferenciadas dentro de estas generalidades. Bien. Creo que con estos ejemplos que hemos visto ya puedes hacerte una idea de cómo afrontar el comentario de climogramas. En la sección anterior de teoría ya hemos analizado muchos ejemplos. Te recomiendo familiarizarte con ellos y ponerte a prueba hasta afinar tus habilidades de reconocer climogramas con facilidad, porque una vez identificados el comentario ya es fácil, ¿eh? Eso sí, en el comentario no podemos fallar con la clasificación. Si fallamos con el tipo de clima, todo lo que venga a continuación ya es un error. Son ejercicios importantes y en el bloque tienes una enorme cantidad de casos para practicar y aprender. Además, haremos ejercicios de repaso a lo largo del curso. Pero como sé que tienes ganas de más, entonces vamos a practicar con estos tres últimos. ¿Qué me dices? ¿Qué climas son? Venga, clic pausa. A la izquierda tenemos un clima tropical en su variante más seca o sahaliense. Las lluvias se concentran en verano, pero hay una larga y acusada estación seca en invierno. Le sigue un clima pampeano o templado de invierno seco. Y a la derecha vemos una variante continental muy habitual en Europa central. Gran amplitud térmica, veranos e inviernos extremos, lluvias regulares con máximos en verano. El comentario de mapas del tiempo es uno de los ejercicios más complejos de nuestra especialidad. Requiere una gran comprensión de la circulación atmosférica y un amplio dominio de los mecanismos que intervienen en el origen de las precipitaciones, las temperaturas y los vientos. Podemos encontrarnos simples mapas de isobaras o con situaciones sinópticas más completas, donde se combina el mapa en superficie y el mapa en altura. También existen representaciones súper complejas, en las que el tiempo atmosférico debe deducirse a partir de imágenes satelitales o composiciones gráficas específicas. Bien, estas son las pautas que vamos a seguir a la hora de hacer un comentario de máxima calidad de una situación sinóptica. Ahora bien, tendremos que adaptarnos al tipo de mapa que nos propongan. Esta guía es muy larga y lógicamente no se puede aplicar a mapas parciales, sino solo a situaciones sinópticas completas. En la introducción, presentamos el documento que vamos a analizar. Si se trata de un mapa de isobaras, lo definimos. Si aparece en un mapa en altura, describimos el concepto de mapa de isoipsas e isotermas y sus peculiaridades. Si puedes, indica qué fecha pertenece la situación sinóptica. Además, eso te permitirá una pista enorme sobre el tipo de tiempo que vas a encontrarte. Ahí está. Ahora bien, no siempre vas a encontrar la fecha. El comentario en sí tiene varias partes. Analizaremos en primer lugar el mapa de isobaras en superficie con todos sus componentes. Localizamos los principales centros de acción, anticiclones y borrascas. Generalmente esto es fácil de localizar porque están marcados con una A y con una B mayúsculas. Si no es así, hay que fijarse en la valoración de las isobaras. Los núcleos por encima de 1013 milibares, altas presiones. Por debajo de esa cifra, bajas presiones, borrascas. Procura aportar aquí algún detalle, como la dirección de avance de sus dorsales y de sus vaguadas, o si existe alguna baja secundaria. Detalles. También debemos describir la ubicación y características de los distintos frentes que veas en la imagen. Y por último, aquí explicamos la dirección e intensidad de los vientos que afectan a la península ibérica. A continuación, si la situación presenta mapa en altura, entonces presentamos los elementos del mapa en altura. Las líneas isoipsas deberían permitirte localizar la posición del jet stream. Avanzará por el paso que hay
el que éstas se juntan, exactamente, las isoipsas. Las líneas isotermas facilitan la determinación de las temperaturas en superficie. Recuerda que la temperatura desciende 0,6 grados cada 100 metros de altitud. En un mapa de isoipsas a 5.500 metros de altura, que es la común representación, en superficie pues tendríamos unos 33 grados menos. Ahí está. Bueno, esto es 33 grados menos de lo que encontraremos en superficie más. El siguiente paso ya es establecer relaciones entre ambos mapas. ¿Qué masas de aire encontramos en una situación sinóptica? No es necesario nombrar todas, sino solo las que afectan a la península ibérica. Además, debemos indicar si los centros de acción tienen un carácter dinámico o térmico. Los centros de acción dinámicos son espesos y estables. Probablemente coincidan en superficie y en altura las altas con las altas y las bajas con las bajas, y corresponden al esquema normal de la circulación general atmosférica y el comportamiento del jet stream. Excepcionalmente, encontrarás algún anticiclón o borrasca térmica, originados por un enfriamiento o calentamiento súbito de la superficie y sin apenas correspondencia en altura, pero esto es más excepcional. Por último, ofreceremos nuestras deducciones acerca del tiempo atmosférico resultante. Debemos indicar si habrá o no precipitaciones de algún tipo en cualquier área de la península ibérica y de los archipiélagos. También explicaremos el rango aproximado de las temperaturas y la procedencia e intensidad de los vientos. Si hay algún fenómeno especialmente significativo, como por ejemplo una dana o una ola de frío, también lo indicamos. Podríamos completar el análisis con un breve pronóstico de la posible evolución del tiempo en los siguientes días. Esta es la parte más complicada del ejercicio, la deducción. Para reconocer el tipo de tiempo, para deducirlo, debes haber visto muchos ejemplos resueltos, sí, y comprender bien cómo interactúan unos factores con otros para dar lugar a unos fenómenos u a otros fenómenos. En el bloque vas a encontrar una enorme cantidad espectacular de ejemplos resueltos con explicaciones muy completas, excesivas, precisamente para ayudarte a comprender las situaciones más habituales. Finalmente, en las conclusiones explicamos ya la relación entre la situación sinóptica presentada y los tipos de tiempo más comunes que encontramos en los casos peninsulares, porque estamos hablando siempre del tiempo en la península ibérica. ¿En una situación normal es normal o es extraordinaria? Es coherente con el tipo de tiempo que encontramos en España en ese momento, y si no lo has hecho antes, aquí indica si es una situación convectiva básica o una situación advectiva de flujo. Bien. Y como siempre, las cosas se entienden mejor con un ejemplo. Así que vamos a ver este caso concreto. Aquí tenemos una situación sinóptica compuesta por un mapa de isobaras en superficie y un mapa de isotermas e isoipsas en altura a 500 milibares de presión, es decir, unos 5.500 metros de altitud. Vemos claramente el anticiclón polar marítimo atlántico que extiende su dorsal hacia la península y una borrasca sobre las islas británicas. Esto es fácil, mapa en superficie. Los frentes fríos y cálidos que vemos en la parte superior forman parte del frente polar, pero en esta situación no afectan a la península, ¿vale? También hay un frente ocluido que prolonga un frente frío hacia Europa central, pero no nos afecta. Bien, ¿cuál sería la situación de los vientos dominantes en la península ibérica? Si el aire gira en sentido horario alrededor del anticiclón y en sentido opuesto alrededor de la borrasca, miradlo bien, entre ambos aparecerá un corredor de vientos fríos y húmedos que hará que entrará por la cornisa cantábrica. En altura podemos deducir la posición del jet stream, serpenteando entre el anticiclón y la borrasca. Las líneas isotermas indican que hay entre menos 28 y menos 24 grados en la península ibérica, entre unos 5.700 y 5.500 metros de altura aproximadamente. Esto corresponde a unos 3-7 grados en superficie, una temperatura que es fría. Bien, pues vamos a ver ahora ya la relación entre ambos mapas. ¿Qué masa de aire está actuando, que es la protagonista de esta situación? Los principales centros de acción atraen a una masa de aire polar marítima de altura desde el Atlántico Norte
Y esos centros de acción son dinámicos o térmicos. Hay una correspondencia clara entre ambos mapas, así que son dinámicos, resultado de la circulación general atmosférica. Con toda esa información ya podemos deducir la previsión, hacer una previsión para el tiempo. Estaríamos hablando de una situación de flujo o advención del noroeste. Sí, miradlo bien. Es una disposición típica del invierno peninsular. Los vientos fríos cargados de humedad llegarán a la costa cantábrica. Es fácil que generen precipitaciones en el norte, especialmente en las montañas. En el interior, por la continentalidad y el efecto Foehn, es más probable que el tiempo sea más frío y más seco. Casi no llega a las Baleares y a las Canarias tampoco. Aunque en este último caso las temperaturas es verdad que van a ser más elevadas por la latitud. ¿Lo habéis visto con claridad? Bien. Cuando vamos paso a paso, la deducción del tiempo de verdad es que sale sola. Por eso es tan importante seguir las pautas. Porque son los pasos a seguir, realmente. Vamos a ir ahora más rápido con este otro ejemplo. Es sencillo. Tenemos una borrasca principal en el Atlántico Norte, con una baja secundaria que se extiende en una vaguada hacia Irlanda. Al combinarse con el anticiclón que hay frente a las Canarias, se genera una situación de flujo, una advención que arrastra una masa de aire polar marítima directamente desde el oeste. Los vientos son moderados o fuertes porque hay una diferencia de 16 milibares de un extremo a otro de la península ibérica. Esta situación coincide en esencia con el recorrido en altura del jet stream. Los principales centros de acción tienden a ser, por lo tanto, de carácter dinámico. Los sucesivos frentes barren la península dejando importantes precipitaciones en todo el territorio, incluso en las Canarias, donde hay un frente frío. En este caso, estamos ante una advención del oeste, más habitual en otoño y en primavera. Esta otra situación tiene componentes más dispares, a un lado y otro de la península. Aquí la borrasca atlántica está más baja en latitud. Por la ley de la fuerza de Coriolis, los vientos llegarían más bien desde el suroeste. Como vemos en el mapa en altura, una vaguada del jet stream está a punto de desgajarse de la corriente principal, generando una dana, una gota fría. Las masas más activas sobre la península tienen un origen polar marítimo. Las temperaturas podrían ser templadas, especialmente en el sur y en Baleares. El frente frío que se aproxima a la península desde el oeste y la posibilidad de que se forme una dana nos hace pensar en que las lluvias llegarán pronto al oeste peninsular. En cambio, en el litoral mediterráneo y en el nordeste predominan las altas presiones, con un tiempo seco y estable. Describiríamos esta situación como una advención del suroeste que puede ocurrir tanto en otoño como en primavera. Perfecto. En este otro ejemplo, la situación es muy distinta. ¿Ves la posición de los centros de acción? ¿De dónde proceden, de dónde vendrían en este caso los vientos dominantes? Pues estaríamos casi en la situación contraria a la anterior. El anticiclón europeo y la depresión mediterránea generan una corriente intensa de procedencia nordeste. La masa de aire interviene aquí con mayor incidencia. De mayor incidencia es el polar continental. ¿Recuerdas las propiedades y efectos de este tipo de masa? Los vientos son secos y fríos, provocando una caída de las temperaturas. A veces esto genera nieve en cotas altas y heladas y nieblas en la meseta. Sería una situación habitual en el invierno, en el clima mediterráneo, que es seco y estable. En ocasiones, la advención llega más del norte, así es, o el corredor de vientos es tan intenso que trae a la península masas de origen ártico. Cuando esto ocurre, solemos hablar de una ola de frío. Si la procedencia es continental, el tiempo será seco, pero helado. Si es de origen marítimo, como es este caso, provocará un temporal de frío y nieve, especialmente en la costa cantábrica y las cordilleras septentrionales. ¿Y qué me dices de este mapa del tiempo? ¿Reconoces la situación tipo?
Es una disposición anormal, pero que puntualmente aparece en estaciones equinocciales. El anticiclón europeo y una depresión norteafricana propician la llegada de vientos húmedos mediterráneos. Si esta advención del este se combina con una depresión aislada en niveles altos, se forma el fenómeno conocido como gota fría. Esa dana absorbe rápidamente el aire húmedo de la superficie y provoca lluvias torrenciales en el levante. Estos episodios ocurren como consecuencia del balanceo estacional del jet stream en primavera y en otoño, como puedes observar perfectamente en el mapa en altura, donde la corriente de chorro marca una especie de Z cuya vaguada justo atraviesa la península ibérica. En este otro ejemplo vemos una disposición convectiva o situación básica. El anticiclón de las Azores se sitúa frente a la península ibérica e impide la llegada de las borrascas y los frentes atlánticos. El resultado es un tiempo seco y estable, propio del verano peninsular. Para terminar, me gustaría mostrar aquí un caso diferente. ¿Habías visto alguna vez este tipo de mapa? Está elaborado a partir de imágenes de la Agencia Estatal de Meteorología. Su página web, por cierto, está llena de recursos interesantísimos. Aquí tenemos 3 fotografías orbitales tratadas digitalmente, que muestran diferentes aspectos de la península ibérica y sus alrededores. En las 2 primeras imágenes, de la izquierda, apreciamos la nubosidad y el relieve. En la imagen de la derecha vemos una representación de las temperaturas marítimas. Aunque no tenemos todos los componentes habituales, podemos intuir algunos de los elementos atmosféricos. Sí, vamos a verlo. Por ejemplo, ese remolino de nubes que encontramos sobre las Islas Canarias indica la presencia de una borrasca. Al mismo tiempo, el hecho de que el Mediterráneo occidental esté totalmente despejado significa que seguramente haya un anticiclón aportando estabilidad en torno a Cerdeña. Imagina que pudieras ver el mapa de isobaras. ¿Qué verías entonces? ¿Y cómo se comportarían? Bueno, pues verías una borrasca en las Canarias y un anticiclón en Cerdeña. ¿Cómo se comportarían los vientos? Las masas de aire se desplazarían hacia la península ibérica, pregunto. ¿Ves? Tendríamos una advención del sur, sí que se desplazarían, que movería una masa de aire tropical continental de África a nuestro territorio. Normalmente, esta advención del sur provoca un incremento de las temperaturas, con tiempo muy seco y posibilidad de calimas y tolvaneras. El mapa de la derecha nos ayuda precisamente a confirmar esa previsión del tiempo. Fíjate en la temperatura del mar junto a la costa mediterránea, es realmente elevada. Eso corresponde a una ola de calor. Curiosísimo, ¿verdad? Este ejercicio todos los complicamos mucho para que aprendáis. Esta situación es anormal y puede darse en episodios puntuales, especialmente durante el verano. Estas representaciones menos convencionales no son habituales en los procesos selectivos, pero es bueno conocerlas y por eso, bueno, pues nosotros las ponemos como ejercicios a comentar para aprender. Las situaciones sinópticas que solo ofrecen el mapa de isobaras también pueden preguntarse. Cuando lo han hecho, siempre han correspondido a situaciones tipo, como las que hemos visto y que tenéis resueltas completamente en el bloque, todas las situaciones posibles. Muy bien, pues así terminamos nuestra segunda clase práctica. Hay varios aspectos que hemos ampliado con respecto al temario de posiciones dentro del bloque porque son necesarios para resolver los supuestos prácticos asociados a la climatología. En la clase he explicado los mecanismos más importantes para atender los 2 tipos de supuestos prácticos más comunes, que son los climogramas y los mapas del tiempo. Además, es fundamental estudiar los temas 4 y 17, son imprescindibles, que nos aportan una base importante sobre la cual partir a la hora de resolver cualquier ejercicio de climatología. ¿Qué partes del bloque son las más importantes? Bueno, pues desde luego hay que conocer muy bien la clasificación Köppen. También hay que estudiar las variantes climáticas presentes en España. De los mapas del tiempo
vamos a retener las situaciones tipo. Y también hay que memorizar las pautas de comentario porque con ellas nos aseguramos comentar ordenadamente cada ejercicio. Los mapas e imágenes climáticas son fáciles de comentar si se ha estudiado la teoría y también son importantes, son bastante frecuentes en oposiciones. Mientras que los problemas climáticos y las clasificaciones y problemas de clasificaciones climáticas no son tan importantes como la de Thornweight, en los cuales yo personalmente no invertiría mi tiempo en ello. Pero sí en los climogramas y sí en los mapas del tiempo, por lo que haremos repasos más adelante para refrescar las ideas principales. Nos vemos la próxima semana y mucho ánimo siempre.